Hola, buenas tardes. Este es el domingo quinto de Cuaresma, es el domingo anterior al domingo de Ramos. Y el Evangelio de hoy lo leemos de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33, y dice: Jesús predice su muerte. Dice así: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y a donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, y ¿acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esta voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y con esto Jesús daba a entender de qué manera iba a morir. La primera parte del Evangelio nos dice que unos griegos querían ver a Jesús. En aquel tiempo, decir griegos era una forma de decir o llamar a los que no eran judíos, de la misma manera que aquí nosotros llamamos a los americanos gabachos o gringos. Y Jesús los recibe. Con eso nos está diciendo que Él vino para todos, no solamente para el pueblo judeo, sino para todos los hombres y mujeres del mundo. No solo para el pueblo de Israel, sino para los gentiles, los romanos y todos los habitantes de la tierra. Jesús no viene a liberar al pueblo judío de la opresión de los invasores romanos, sino que Él es el Rey que viene a liberarnos a todos de la esclavitud del pecado. Y nos dice que ha llegado la hora en que Él sea coronado como Rey y nosotros seamos liberados. Pero esta liberación tiene un costo. Tenemos que morir para nacer. Y nos dice: si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, quiere decir que no germinó. Pero si muere, da mucho fruto. Caer en la tierra y morirla es la condición del ser humano. Hay veces que tenemos que tocar fondo para que desde ese fondo empecemos a vivir. Tenemos que llegar a sentirnos frágiles para poder comprender a los demás. Debemos haber sufrido, tal vez habernos roto para empezar a curar nuestras heridas y poder empezar a entender los sufrimientos, las faltas, la vida rota de los demás. Debemos morir, experimentar pérdidas y sufrimientos para poder empezar a vivir realmente, plenamente. Si el grano de trigo cae en la tierra, tiene que transformarse si es que quiere vivir. Tiene que dejar de ser grano, aceptar los cambios para que así pueda ser fecundo y multiplicador. El grano que muere se transforma en espiga. Si se hubiera encerrado en sí mismo, ¿qué pasa? Se hubiera podrido, había muerto siendo infecundo. Es necesario dejar de ser grano para dar frutos. Aunque la vida de todos es nacimiento y muerte, podemos preguntarnos: ¿qué clase de grano soy? El que se ama a sí mismo se pierde. El que se encierra en sí mismo vive una vida de egoísmo, se pudre o se seca y muere. Pero si uno se abre a los demás, se comunica, ayuda, acepta los cambios, vive y da frutos, es diferente. Pero salir de ese espacio seguro,
arriesgarse, abrirse a los demás, el intercambiar y convivir, muchas veces nos da miedo. Puede en momentos doleros ser lastimados por dentro, sentir que se nos agite el alma. Jesús le dice a los discípulos: mi alma está agitada. Jesús sabe que Él nació y vino a este mundo para darnos su mensaje y morir en una forma horrible por nosotros. Lo sabe y lo acepta porque esa es la voluntad de Dios su Padre. Pero eso no quiere decir que no tenga miedo. Que su cuerpo humano rechace los dolores terribles y sufrimientos que va a recibir. En medio de tanta angustia piensa: ¿qué le voy a decir a mi Padre? Padre, líbrame de esta hora, aunque yo sé que para esta hora he venido. Jesús había venido para librar al mundo de los dolores y pecados, y Él buscaba borrar todos esos pecados con el amor de Dios. Jesús estaba allí orando y hablando con los discípulos. La angustia era tanta que dicen algunos otros evangelistas que sudaba gotas de sangre. Jesús de Nazaret había venido para morir por nosotros. Esa era la misión que el Padre le había encomendado. Nosotros también tenemos una misión. Somos granos sembrados por Dios aquí en la tierra donde estamos. Dios quiere que seamos granos fecundos, estando abiertos a los demás, dejándonos transformar por el amor de Dios. Así glorificaremos el nombre de Dios y nuestra vida crecerá como una espiga resucitada y fecunda. Seguir a Dios implica que debemos seguir sus pasos en todo lo que hace. Eso es, proclamar la liberación de las personas, sanar las heridas de la gente, caminar con quienes necesitan compañía, luchar por incluir a quienes han sido rechazados y rechazadas. Y lo más importante, hacer todo hasta las últimas consecuencias, aunque esto a veces puede significar la muerte. Jesús nos llama a seguirlo a pesar de las consecuencias que esto pueda traer. Esto significa que debemos imitar las acciones de Jesús, buscando la justicia, la igualdad, la inclusión de todos, caminando con los pobres, acompañando a los enfermos, defendiendo a nuestros hermanos y hermanas contra las injusticias de este mundo en que vivimos. Si Jesús pudo hacer sagrada su vida a través de estas acciones de solidaridad para todos y hasta dio su vida por nosotros, su pueblo que lo sigue y proclama como nuestro Rey, debemos tener el valor de hacer lo mismo. Esto es el llamado que recibimos de Él, nuestro Señor y Salvador. Este tiempo de Cuaresma nos debe servir para reflexionar sobre el llamado a seguir a Jesús. Si bien es cierto que el mensaje es que no todo termina en la cruz, sino que al tercer día llega la resurrección, también es cierto que hay que pasar por la muerte y sacrificio para llegar hasta la vida nueva. Declarar que Jesús es el Rey, Señor y Soberano sobre lo espiritual y material es también estar en disposición de ser enterrado como el grano de trigo para ser vuelto a la vida. La semana que viene es el Domingo de Ramos y todos juntos saldremos a recibirlo con las palmas en nuestras manos para homenajear a nuestro Rey, tal como lo hizo el pueblo en su entrada triunfal en Jerusalén. Y todos con entusiasmo y alegría diremos con toda nuestra voz: Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Reflexionemos y que este entusiasmo de recibir a Jesús como nuestro Rey y Salvador siga presente cada uno de los días de nuestra vida. Que no lo olvidemos o traicionemos como lo hizo ese mismo pueblo que pocos días después estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.